Va a cumplir ahora 89 años y es uno de los supervivientes de la época de oro del cante flamenco español. Su verdadero nombre es José Núñez Meléndez, pero todos le conocen por su nombre artístico de Pepe el de la Matrona, que cuando comenzó a cantar, de eso ya hace tiempo y ha llovido lo suyo, era niño de la Matrona. Don José, muchísimas gracias por estar aquí. Aclaremos ante todo a los amables espectadores Usted dirá, que usted no es gitano, no señor, aunque anduvo entre gitanos casi toda su vida. toda mi vida. ¿Y cómo es que se aficionó usted a andar por ese mundo y a la práctica del cante flamenco? ¿Qué es lo que le atraía a usted o lo que le hizo saber que estaba dotado para ello? Pues mire, que me gustaba al oído y me aficioné. Y claro, luego, de joven, lo que le pasa a todos los jóvenes, cuando le gusta una cosa y rompe uno a hacerlo, los halagos pues le llevan a uno a un terreno mucho más superior de lo que uno piensa. Y ya de ahí seguí, fui perdiendo tiempo, distraído en eso. Y ya luego cuando me quise dar cuenta de tomar otro giro, digo, no, si a mí lo que me pertenece ya es esto. Y he seguido con ello porque yo lo consideraba para mí, tan me gustaba, que me creía yo, qué sé yo, que era una segunda religión para mí, vamos, en una palabra. Usted es sevillano, Sevillano 100%. hijo de sevillanos. Hijo de sevillano. Mi padre era de Osuna, pero mi madre era de Sevilla, De Sevilla. del mismo pueblo. Su mamá ejerció como matrona durante muchos años, 40, ¿no? Mucho, Más. porque antes de coger el título de profesora, era determinada porque le gustaba esa profesión y asistía a muchos partos, hasta que ya luego se estudió la carrera y le dieron su título y nota de sobresaliente. Bien que era una mujer de por sí, no porque fuera mi madre. Muy inteligente. Además, creo que cuando enviudó a los 46 años y se encontró con que tenía ¿cuántos hijos? Pues tenía 5 hembras y un varón que era yo el más chico. Y entonces tuvo naturalmente que complicarse. Y ahora le voy a decir lo siguiente. A esa edad no sabía leer ni escribir, era analfabeta. Y aprendió con lecciones que le daban por el periódico a leer y a firmar. Estudió la carrera de profesora en parto. Como ya practicaba mucho, pues le valió muchas cosas en ese sentido. Pero se examinó y le dieron la nota de sobresaliente. Y ahí está, y claro, pues me conocían por el niño de la matrona, porque allí se dice niño. Así como en Córdoba se dice nene, y en otros lados se dice chico, bueno, pues allí se dice niño. Y aquí, y más para allá, y ven acá, claro, el instrumento le agrada al oído humano de la gente. Y no sabe uno, pero como le suena bien a la gente, pues ve a cantar, y eso cuesta poco cuando no se paga. Pues, este verá, aquí y allí, el niño de la matrona me dice, me di a conocer de seguida, en Sevilla. De cualquier modo, yo quisiera hacer un pequeño inciso para recordar que en esa época el cante flamenco no estaba al acceso de las clases populares, no era para el pueblo, era más bien para unas minorías. Sí, Ustedes cantaban sobre todo para los señoritos, ¿no? Bueno, cuando yo salí cantando ya existían los cafés cantantes, pero anterior a mí, unos cuantos años antes, según me contaban mis familiares míos, y el mismo Antonio Chacón, que estuvo muy cerca de él, que en el 1850 la sociedad no admitía a ningún profesional que no fuera gitano. Y no había café cantante ninguno. Eso estaba en los suburbios, en las tabernas. Y mal mirado, porque los señoritos que pagaban eso, al que cantaba y al que bailaba y al que tocaba, lo hacían reservadamente, para que la sociedad no se enterara que le gustaba aquel ambiente. ¿Te das cuenta? O sea, sin ostentación, sin exhibición, sino privadamente. Pero surgió este Silverio Franconetti y se dio cuenta, dice, esto tiene un valor positivo. Vamos a ver, ¿quién era Silverio Franconetti? Pues Silverio Franconetti era hijo de un italiano y de una señora de Sevilla. Se casó con una sevillana, el hombre, y está bautizado en San Isidoro, nació en La Farsa, frente a la casa que nació el espartero. Y en la misma pila de San Isidoro están bautizados el espartero y él. Y aunque era hijo el padre era italiano, pero su madre era sevillana y él había nacido allí y se crió allí. Y era sevillano. Y era sevillano. ¿Pero qué se le ocurrió a Silverio Franconetti? Pues a Silverio se le ocurrió lo siguiente. El hombre, según me contaba mi Chacón y mi familia,
decía que por qué estaba aquello tan desacreditado, teniendo un valor tan positivo. Voy a ver si esto lo puedo yo enmendar. Y como tenía influencia por su valor artístico, pues se decidió a formar una compañía con otro señor que se llamaba Manuel Burrero. Pusieron un café cantante. Dice, porque esto hay que llevarlo, según decían, aunque sea un pequeño escenario para dignificarlo, señores. Y al poco tiempo, Manuel Burrero pensaba de diferente forma que este señor. Porque este señor pensaba nada más en la seriedad de su arte. ¿Ha comprendido usted? Guardar esa verdad que él sentía por ello. La pureza, vamos. El otro no, el otro lo que pensaba era comercialmente en el negocio. Y ganar dinero. Eso es, comercialmente. Y se deshizo la sociedad y se estableció en otro sitio. En el café del señor Manuel Burrero, pues allí se admitía toda la chusma, pero a gastar dinero. Se puso rico, según dicen en aquella época. Y este hombre, para sostenerse en el negocio en algunas ocasiones, teniendo grandes artistas en su casa, por guardar esa seriedad, tenía que anunciarse para cantar. ¿Usted comprende? Y se anunciaba 15 días, pues anuncia a Silverio Franconetti que va a cantar en su café 15 días. ¿Ha comprendido usted? ¿Y cómo cantaba? Hombre, según dicen, yo no lo alcancé, porque yo tenía 6 o 7 años cuando murió. ¿Pero qué dicen? Por lo que dicen, que era un monstruo, pues yo lo he oído decir a Chacón, vamos, que era lo nunca visto. Y cuando ese hombre lo decía, habiendo escuchado a Chacón, como había escuchado a esa clase de cantadores de la misma talla de Silverio siempre se hizo, que no había quien pudiera con él. Mire usted lo que sería que en esa época que dicen que era el apogeo de la pureza del cante flamenco, hondo, llegaba a Jerez y a Cádiz, y ¿sabe usted cómo se anunciaba? Según decía Chacón, dice Silverio Franconetti que desafía a todo el que quiera cantar con él flamenco con 1.500 pesetas de premio. Y no se presentaba nadie. Y un mismo Manuel Molina, según decía Chacón, que era un cantador deforme, un monstruo, decía, el que no vaya a escuchar a ese señor no tiene vergüenza. De manera que ¿quién sería Silverio? Vamos a hablar un poco de los maestros, de los grandes maestros que usted conoció e incluso con los que se codeó y fue un poco su propio competidor. Usted fue amigo y en cierto modo un protegido, según me cuentan, del legendario Chacón, Antonio Chacón. Señor. Don Antonio Chacón era tan gran cantador como se dice. Yo me creo que no ha cantado nadie mejor que él. Porque si Silverio Franconetti, él lo veneraba de esa manera como yo me pasa ahora de venerar a este hombre por respeto a su memoria. Dice que era lo que era. No creo que pudiera ser Silverio Franconetti tan extenso como llegó a ser Chacón, porque claro, ya Silverio le adelantó 20, 30 o 40 años y claro, no había progresado el flamenco tanto, porque todo esto son como todos los artes. Por época van adelantando o retrasándose. ¿Ha comprendido usted? Una vez se gana y otra vez se pierde. Bueno, pero Silverio era un hombre que todo el mundo lo consideraba como un monstruo. Y luego cuando quedó Chacón, fue a Chacón. Pero es que Chacón alcanzó 2 o 3 épocas posterior y se extendió muchísimo más. Ya el cante se había extendido muchísimo más que en la época de Silverio. Sin decir con esto que fuera mejor que lo que se hacía en la época de Silverio. Que era más completo, que dominaba más extenso, cantes. Más número. Más número de cantes. Más número de cantes. Ahora en pureza, eso yo lo que no me termino, aquí la tapo porque yo no lo alcancé. ¿Y qué piensa usted, don José, de otro de los monstruos de entonces, que era Juan Breva? Pues ¿Usted Juan también Breva, le conoció? Sí, señor, y alterné con él. Juan Breva fue un monstruo en lo suyo. Porque, dígame usted, si no se necesita hacer monstruo en un arte, en una cosa, aunque sea corto, que se salga haciendo una cosa en un arte y se lleve este señor 60 o 70 años cantando aquello solo y que se muera y no haya quien lo haya hecho como él. A diferencia de Chacón, Breva era limitado. Breva era un hombre cortísimo en eso. Monocorde, estaba solo... No hacía nada más que lo que él estaba haciendo. Malagueñas eran, ¿no? Malagueña. Cantaba de todo, como hacen todos los artistas. Sí, por completar, por hacer Eso número. es, por complacer a veces, pero no con esa afición, ni con esa pureza, ni con esa técnica, ni con esa razón. A ver si me entiende usted. Y entre esos monstruos, ¿cómo era el niño de la matrona? Pues
Pues nada, uno ve que seguía a todos estos señores como el perrillo que va a querer buscar lo que quiere o lo que necesita. Claro, preguntando y enterándome. ¿Usted empezó cantando dónde? ¿En un café? No. ¿En la calle? Yo empecé cantando en las casas particulares que me oían en los bautizos, en las cruces de mayo, que se celebraban entonces en el mes de mayo, en los casamientos, en los festejos de las casas particulares, de niño. Y el primer paso que di para cantar, como cantador, que ni era cantador ni mucho menos, fue que había un tocador en Sevilla que le llamaban Andana. Este señor era fundidor, pero el hombre, para aliviarse, hacía algún bolito por fuera por los pueblos. Y viene, que por cierto me dio mi madre una sopa tremenda. Mi familia no quería que yo fuera cantador, pero vi. Resulta que vino a engañarme. Me dijo, dice, va a venir a un pueblecito que hay aquí que le llaman Burguillo, conmigo. Yo no me terminaba porque mi madre me va a dar una sopa. Que no, hombre, que yo voy a hablar con tu madre y verá cómo te deja. Efectivamente llegó, mire usted, Manolita, me gusta dejar, porque es que se bautiza un niño de mi familia en Burguillo. Y quiero que venga conmigo para que lo oigan cantar. ¿Pero qué? Nada, hombre, nada más, un bautizo. Pero resulta que me encajan en Burguillo y estuvimos 4 días en Burguillo. Eran las fiestas del pueblo. El café cantante era 2 mesas puestas grandes, para 2 bailadoras que había llevado este Andana y una que cantaba para bailar y yo para cantar solo. Tanto así que yo me quedaba dormido de madrugada. Y el amo de la taberna, que aquello era una taberna, ni era café ni nada, llegaba y me decía, niño, toma este pastelillo, un pastelillo de perra chica de 5 céntimos. Y medio comiendo y medio dormido, cantaba. Que viene gente. Ven aquí. Usted imagínese lo que era aquello. Bueno, pues ahí, al poco tiempo, vino la Feria de Sevilla. Y en la Feria de Sevilla vino un torero de Córdoba. Y le dije, estuvo toreando y se inauguró en Sevilla un hotel de unos cordobeses que le llamaban, ya se lo diré, bueno, un hotel. Y se ponen de fiesta con unos señores y llaman a un cantador que había allí ya de más edad que yo, de lo menos 30 o 40 años, un hombre ya hecho y derecho, que era de Villarba, y le decían Pepe de Villarba. El hombre sabía cantar, un hombre muy pastueño, muy pueblerino. Dice, hombre, quiero que oigan ustedes a un chiquillo que ha salido cantando, pues. Bueno, porque venga. El torero y los amigos del torero me llaman, me oye cantar. Y claro, ya le digo a usted, como los chiquillos cuando salen cantando, todos hacen gracia. Al poco tiempo viene la Feria de Córdoba. Y el gobernador suprime el juego. Y había un señor que tenía allí un salón frente al Club Guerrita, esquina a Gondomar y esquina al Gran Capitán. Local grande, que tenían negocio de juego, estaban tirando al monte. Bueno, le suspende el gobernador, suspende el juego. Este hombre, me ha arruinado, pues cierto que fue que vino. Y le dice este torero, pues mira, como el salón este es grande, pues vete a Sevilla y tráete un cuadrito pequeño, tráete un muchacho que hemos oído allí cantar, que para los forasteros aquí puede que te defienda. Y efectivamente, va el hombre a Sevilla, ya yo estaba comprometido con Guerrerito el torero, para venir a Madrid, al Café del Gato, a los 3 meses. Pues vamos para Córdoba, porque me contrató por un mes. Yo, si usted está contratado en Madrid, que ni era contrato ni nada. Formamos un compromiso, un adelanto, un empréstito y adiós, si te vino, me acuerdo. A Córdoba, dice, sí, un mes, hombre, de aquí. Luego, cuando usted termina, dice, va usted para Madrid, pero este señor, el dueño de esta cervecería, era muy amigo de Guerrita. En aquella época, Guerrita era, ¿qué le dio usted decir en Córdoba? El ídolo. Bueno, lo que dice Guerrita decía, todo el mundo lo admiraba. Y se le ocurre al dueño del café decirme, oye usted, bríndele usted una coplita a Guerrita, porque Guerrita lo protegía, eran amigos y lo protegía en ocasiones, según
según me contaron luego. Según parece. Y me contaron luego, bueno, pues las cosas de los hombres. Usted quiere, pues yo se lo voy a hacer. Y estaba sentado Guerrita, escuchando el cante en un asiento allí de las butacas más cerca al tabladito que habían puesto. Digo, va por usted, don Rafael. Hombre, muchas gracias. A usted le cayó en gracia. ¿Para qué le vio usted? Ya no me dejaba venir para Madrid. Y cada vez que pasaba Guerrerito por allí, para que me viniera para Madrid, decía, a usted no le importa, hombre, no tiene usted allí artistas en Madrid, déjalo usted aquí un mes más, hombre, para ese hombre que se defienda por el agua. Bueno, lo que usted quiera, Rafael, pero mire usted, pasaba otra vez, para Sevilla o de Sevilla para Madrid, lo mismo. Ay, usted, hombre, déjalo usted un mes más aquí al amigo Núñez. Pues no me decía Pepe, me decía amigo Núñez. Bueno, y así estuve allí 6 meses. Hasta que ya a los 6 meses digo, mire usted que Guerrerito va a pasar por aquí y me va a meter la espada de matatoros por la barriga, déjeme usted que me vaya. Y total, que me vine en un tren que pasaba el correo a medianoche, me tuve que meter en el tren para venir para Madrid. Y esto fue a final del año 6, en diciembre. En 1906 es cuando efectivamente Pepe el de la Matrona hace su primer viaje a Madrid. Habían transcurrido muchas cosas en su vida y de algunas de ellas yo quisiera preguntarle brevemente antes de entrar ya en Madrid. Quería preguntarle, por ejemplo, por el Chulito. ¿Quién era el Chulito, que parece que es un personaje que jugó un papel en sus primeros años de actividad? El Chulito era un gitano, también en Triana, de una corporación de gitanos viejos. Era el más joven, tenía 50 y tantos años. Pero le decían el Chulito, porque allí todos tenían un mote, en vez de apellido, un mote. Bueno. Entre 5 o 6 gitanos que había, que tenían todos la edad que yo tengo ahora, menos este. Tenía entonces 50 y tantos años, la mujer estaba trabajando en la fábrica del tabaco. Cuando yo tenía unas pesetillas, entonces valía un litro vino 35 céntimos en Sevilla, de blanco, una lata de litro, y ponían un plato así de menú que le llaman allí a los callos, de tapa, etc. Se ponían con 3 o 4 pesetas, todo el mundo borracho perdido y harto comía. Bueno. Y me dice un día este Chulito, oiga usted, mi mujer está cambrí. Digo, ¿yo y esto qué es? Dice, que está embarazada, hombre. Es que en calor es cambrí. Bueno. ¿Y qué? Dice, que quiero que usted sea mi compadre, que bautice usted lo que venga. Entonces valía un bautizo 6 pesetas y 2 arrobas de vino, otras 6 o 7 pesetas. Pues, vamos para allá, para la iglesia, a bautizarlo cuando nazca. Dame usted esa mano. Me dio la mano y me hice compadre de él. ¿Para qué le voy a usted decir, el Chulito, la borrachera que me hacía tomar? Porque yo cada vez que tenía 6 pesetas me iba a buscar a los gitanos viejos para preguntarle y enterarme de algunas cosas que ellos sabían. Del cante. Sobre el cante y sobre otras cosas. Porque en una ocasión le pregunté por una cosa que venía en la prensa, de una cosa que sucedió en Tocina, unos gitanos que tuvieron una reyerta con la Guardia Civil, que sé yo, total. Y lo ponía a la prensa para que le dio esta cosa. Y le digo a uno de ellos, oiga usted Boti, que le decían Boti de apodo. ¿Y usted lo que dice la prensa? Yo riéndome para tontacarlo, ¿ves? Y me dice muy serio, porque me hablaban de usted, a que yo le hablara de usted a ellos. Oiga usted, mocito, me dice, oiga usted, mocito, haga usted favor, mire usted. Le voy a usted decir una cosa para que no se lo olvide. Te dirá, el ser gitano, me dice, no es serlo, es saberlo ser. Igual que el ser gacho, como dicen aquí payo, igual que el ser payo, hay que saberlo ser. Vamos, una palabra, tener vergüenza. El que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo puede dar. Porque el que no tiene 2 duros, ¿cómo lo va a cambiar? Ahora, el que lo tiene, por muy chivato que sea, pues tiene que llegar la hora de que haga así. Y lo ponga encima de la mesa para gastarlo. Y eso es lo mismo, la vergüenza es igual. El que la tiene que gastar. Y el que no la tiene, no la puede gastar, pues no la tiene. De modo que ser compadre del Chulito le ocasionó a usted alguna que otra ingestión excesiva de alcohol. Oh, mucha.
Usted ha tenido que beber muchísimo Mucho, y he comido mucho y he fumado mucho. porque esas juergas eran tremendas, ¿no? Empezaban a primera hora de la noche y duraban hasta el amanecer, a veces hasta más allá del amanecer. Y al otro día, y al otro, qué sé yo. Era el cuento de nunca acabar, no se acababa nunca. ¿Y a usted le gustaba eso? Hombre, pues por eso no me salía de fuego, vivo. O sea que estaba usted encantado. Siempre estaba quemándome. Claro. ¿Y Si qué, no- qué cantaba usted entonces? lo que cantaba la juventud en aquella época, usted Por comprenderá ejemplo. que si yo no había alcanzado otra cosa retortiva, ¿cómo le iba a cantar? ¿Pero qué ritmos? Pues se cantaba entonces una malagueña, se cantaba un tango, que luego cuando vino aquí Manuel Torres ya se había adelantado a venir otra señora que la había oído en Andalucía y trajo una letra que decía, cantando el tango de Manuel Torres, luego vino Manuel después, y ya la gente aquí en Madrid decían, tiento. Me tiraste varios tientos, decía la letra que cantaba la mujer, por ver si me blandeaba, y me encontraste más firme que las murallas del Alba. Y entonces aquí, como aquí cuando venía un artista le ponían un mote, si no lo traía ya, pues tiento, y tiento, y tiento. Y el Mochuelo en aquella época grababa mucho, porque el Mochuelo era un cantador que lo mismo cantaba jota que gallegada, que asturiana, de todo, milonga, de todo. Bueno, entonces grababa mucho, porque en aquellos tubos que salieron antes de los discos, fue el que más grabó. Y luego en los discos igual, por una razón, porque como en cualquier provincia de España y fuera de España lo entendían lo que hacía, mal o bien yo no me meto en eso, porque yo no entiendo lo que hacía. Pero cantaba guajira, cantaba cubana, cantaba de todo. Pues las casas comerciales de los discos le contrataban más que a otros que cantaban nada más flamenco, porque el flamenco no se vendía nada más que en Andalucía y aquí en Castilla. Y los otros pues tenían muchas ventas y por eso comercialmente pues lo tenían que contratar. Y para rellenar los títulos en los discos estos que ya salieron planos de la bocina y el diafragma, pues puso a los tangos lentos, que eran tangos lentos, esto. Tiento, y tiento, y tiento. Y ya pues siguió, ya hace de esto 60 o 70 años, pues usted me dirá, pues la conoce todo el mundo por tiento, pero eso es un tango lento nada más. ¿Usted se considera uno de los monstruos o un cantaor de tipo intermedio? ¿En qué escala se ve usted examinando su pasado y su presente todavía? Porque aún canta y canta muy bien. Sí, pero yo no me considero nada más que como uno más. Vamos a ver, por ejemplo, lo mejor que usted ha oído en su vida ha sido don Antonio Chacón, De duda cabe. sin duda alguna. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de Marchena? Hombre, de Marchena, pues, como artista, que es un gran artista. Por una razón, porque en los artes hay que aportar. Ese es un señor que ha aportado. Claro, los artes hay la oportunidad de salir en una época con oportunidad y se tiene suerte. Y si agrada lo que aporta uno, pues se sigue. Lo que hace falta luego es poder sostener eso, esa categoría. Y un hombre que lleva 40 o 50 años, o 60, que el pueblo va detrás de él, por algo será, algo tiene que tener. ¿Y Torres qué fue para usted? Torres, un monstruo, hombre. ¿Y el Mochuelo? El Mochuelo era un cantador, ¿qué le voy a usted decir? General, pero que lo cantaba todo. ¿Y Caracol? Hombre, Caracol también era genial, lo que hacía. Manuel Torres cuando estaba en estado para transmitir. En trance, en bueno. éxtasis, en estado, sí. Bueno, pues En estado de gracia. no se olvida lo que hacía. Porque es que Manuel Torres se creen. Manuel Torres sabía cantar. La prueba evidente que cuando estaba en ese estado era inolvidable. Y lo que hacía estaba muy bien. Y luego transmitía. Vamos, inolvidable, que no se lo olvida a uno más. Angelillo, Angelillo se salió un poco del flamenco y se dedicó a la canción. Fosforito, El de ahora, ¿y el de antes? el de antes era como Juan Breva, un hombre que se dedicó solo a una misión de cante. Y murió así con eso. Que también se ha ido a la tierra, se fue a la tierra sin que nadie lo haya hecho mejor que lo tuyo. Este favorito de ahora, pues, yo no lo puedo juzgar. Niña de los Peines, Hombre, eso hacía un monstruo lo suyo. La niña de los peines, la mujer, ha sido la mujer que yo he oído cantar con más facilidad todo lo que ha hecho. Valderrama, No me Mairena,
No me pregunte usted de los seres vivientes de ninguno, porque no lo voy a contestar esa pregunta, Hace usted ni muy en bien. favor ni en contra. Que para mí son todos buenos, me gustan todos. Una palabra. Me gustan todos. Mire usted si me gusta el canto. Dice un crítico de usted que usted canta con un grito primitivo, trianero y feroz. Bueno, eso yo no lo sé. Eso ¿Usted lo qué sabe. piensa? ¿Usted piensa que es así? Yo no sé, ni si yo no lo sé lo que hago. Si es bueno o es malo. Eso el pueblo es el que lo tiene que juzgar a uno. Yo no le doy importancia a eso porque me creo que el que lo hace es porque Dios, la naturaleza, lo dota en eso. Usted ha cantado en muchísimos países. Sí, señor. De usted hay anécdotas, en fin, que más o menos conoce ya mucha gente. Por ejemplo, que usted de pronto en una tertulia con Chacón decía, mañana me voy a afeitarme a La Habana, y desapareció usted por 6 meses y efectivamente se iba a La Habana Y a a tomar café, afeitarse. fui otra vez. Otra vez se fue usted a tomar café a La Habana. ¿Y cuánto tardó esa vez? Pues 9 meses. 9 meses. Bueno, aparte de eso, ha ido usted a Estados Unidos, Hombre, a ya Canadá. luego, eso es porque luego después de hacerse aquí la primera antología, que vinieron los franceses a hacerlo en casa de don Ezequiel Cerga. La primera antología que usted hizo la hizo con franceses, Sí, con los franceses que vinieron aquí. con la Pathé francesa, con la compañía Pathé. Que vinieron aquí a Hispavó. Sí, sí, sí. Y aquí se hizo. Bueno, Perico de Lunar estaba el hombre encargado de buscar los artistas, porque a don Ezequiel Cerga le habían dicho que yo me había muerto, o qué sé yo, no sé, el hombre, bueno, cuando me vio, pues, muerto, resucitado, ¿qué? Bueno, me llamó Perico para que cantara unos cantes que ya habían desaparecido. Claro, por razón natural, si eran más jóvenes que yo, pues no lo habían alcanzado, no lo sabían. No lo habían oído, no lo podían aprender, si no lo hubieran hecho, como yo. Bueno, pues me salió la cosa bien, como aquel que dice. Y de ahí me llevaron a París, una agrupación que formó Escudero, Vicente. Vicente Escudero. Y fuimos a los campos del liceo, sin decorado, ni vestimenta, ni nada. ¿Qué le voy a usted decir? Como unos desperdigados. Pero en ese teatro, que ya sabe usted lo que es aquello, pues caímos muy bien. Tanto es así que a los 15 días que llevamos de contrato, a los 16 días, debutaba Chevalier. Chevalier. Y el empresario quiso indemnizarlo al hombre para que nosotros dijéramos, porque fue una bomba, que no es lo que yo diga, en general. Y este hombre, con el prestigio que tenía artístico, no lo permitió de ninguna manera. Y entonces, la empresa que nos había llevado, nos buscó en ese bache de 2 meses, en ir a Alemania. Holanda. Alemania, Holanda, A Holanda, Suiza. a Holanda y a Bélgica. Y en esos 2 países estuvimos esos 2 meses. Cuando regresamos, nos metieron en un teatro que le decían el Etuá. De Etual, sí. Bueno, allí estuvimos 1 mes y medio, 2 meses también, que también ganó la empresa dinero. Allí en el Etuá no entraba ni qué le voy a decir, ni el cerebro de por la noche que estaba guardando aquello. Pero fueron la gente, estábamos muy escondidos, pero fueron gente. Y de ahí, pues, nos solicitaron a Vicente Escudero y a mi país, a Norteamérica. Que fue cuando fui a Nueva York y a Canadá con él. Y ya luego, pues, he ido a Francia, qué sé yo, he ido a la Sorbona de París a cantar, a la universidad he ido 4 o 5 veces. Y he grabado muchos discos en Francia. Y luego Europa, pues, me enrolé ahí con un grupito muy simpático. Y he estado 5 años con ellos hasta que me cansé y dije que ya no viajo más, voy a París a grabar discos. Y lo dejé y me fui a París a grabar. Y luego me han estado llamando y he ido yo solo. Ahora hace 1 año y medio hice 52 recitales en París. Hace 1 año y medio. 1 año y medio. 52 seguidos, sin faltar un día, ¿eh? ¿Recitales de qué tiempo de duración? 2 horas de espectáculo yo solo. ¿Usted solito? Sí, señor, con el dueño del teatro, que era el que recitaba, yo lo ilustraba. Eso es. En un teatro... ¿Y todavía hoy, a los 89 años, sigue usted cantando? Hombre, no tengo más remedio. ¿Qué remedio me queda? ¿Qué voy a hacer? ¿No ha ahorrado usted lo suficiente o es que le gusta? Mire usted, si me tocara el gordo de la lotería, quizá cantara más veces que ahora. Porque entonces cantaría yo por mi gusto y ahora muchas veces tengo que cantar por compromiso. A quien no quiero, que yo nunca he tolerado de cantarle a quien no he querido. Nunca. Por eso siempre me he emancipado yo solo, ¿sabe usted? El cantaor no está siempre igual para cantar. Naturalmente que no. ¿Ustedes creen que somos máquinas? Somos de carne y hueso como los demás.
eso no. Hay días y momentos en que está uno especialmente predispuesto. A ello, y otros no. Y el día que no se está para nada. Pues no se está. Usted le dice a un poeta, hágame usted un soneto, y le tira 1000 papeles a la papelera, y en cambio se mete en el metro y se lo hace usted en 2 minutos. ¿Por qué? Porque en ese momento la ha cogido para ello. Pero el poeta puede hacer así y escribirlo. Pero yo no, si no estoy en estado, si no me han llamado en ese momento, ¿para qué se lo voy a hacer? Yo solo como lo hago, para mí. Y a los 100 años, cuando usted sea centenario, ¿piensa seguir cantando? Naturalmente. Pienso cantar porque me creo que no va a llegarme la muerte nunca. Y además tiene usted una voz impresionante, una voz increíble, una voz fuerte, poderosa, viril. Señor, pues ¿qué quiere usted que le haga? Ve. No, me parece muy bien, oiga, si estoy encantado de que tenga usted. ¿Ya imita a Lázaro el Mudo? Usted se atrevería, este es un programa informal en el que se viene solamente a conversar, como usted ve, pero usted se atrevería así, por las buenas, por lo bajín y un poquito, sin guitarra y sin nada, a dejar como documento ahí en el programa un poquitico. De eso no me habla usted, porque mire usted. No está usted en el momento. No, eso solo. ¿Quiere usted que le enseñe un documento que traigo facultativo del médico, que me prohíbe cantar terminantemente? Hace usted muy bien. ¿Quiere usted se lo enseñe? No me enseñe usted nada, yo le creo. Yo quería saber, en fin, por dónde andaba hoy la cosa. Cuando usted quiera que yo me encuentre en condiciones, porque ya usted me han hecho proposiciones ahora y no he podido aceptarlas. ¿Y quién va a querer la salud mejor que el enfermo? Nadie. Bueno, por eso me dijo, el otro día me sucedió una cosa muy simple. Mire usted, el otro día se presenta un cantador de estos muchachos jóvenes que tiene 24 años. No sé ni el nombre porque no lo había visto en mi vida. Pero se había enterado por unos o por otros de que antes de que yo cayera malo ahora con esto, me habían hecho una proposición de dar unos cuantos recitales en Francia, Alemania, Austria y Holanda. Bueno, y no lo podía atender, y eran un negocio para mí, y más a mis años. Pero se llega este señor, con 24 años, sin yo haberlo visto en mi vida, ni él a vez me dice, oye usted, maestro, ¿qué quiere, hombre? Dice, usted es tonto. Así, rotundamente, como se lo estoy usted diciendo. Me quedé, digo, pero bueno, ¿a qué viene esto? Yo no sé en qué mesa comió conmigo. Ni qué. Digo, hombre, pues mira, te agradezco mucho y te agradeceré mucho que me dé una lección para aprender algo de ti, si soy tonto, a ver por qué te refieres. Ya yo me calculaba sobre sí para más o menos por lo que venía. Me dice, hombre, no, se lo digo a usted de corazón, porque, así, se lo digo a usted de corazón, porque con la edad que usted tiene, lo que debe usted hacer es rebañar todo lo que, en estas palabras y en otros términos, rebañar todo lo que le salga. Me quedé así mirando y digo, y bueno, y yo no sé por qué te refieres. Hombre, pues me he enterado que le han hecho usted una proposición superior y lo deja usted lo que debe de trincar. Me quedo mirándolo. Y le digo, bueno, hombre, pero ¿tú qué edad tienes, hombre? Dice, yo 24 años. Pues mira, si yo con tu edad hubiera pensado como tú ahora piensas, me hubiera metido a carterista en vez de meterme a cantador. Más que vete ya para dejarme. Déjame. Y no le he vuelto a ver pelo. ¿Sabe usted? Esto demuestra que empiezan a pensar en hacer trampa antes de saber jugar. ¿Ha comprendido usted? Que no cogen esto por afición, sino lo cogen por, qué sé yo, por hacer algo que le produzca. Ellos se creen que llamar sereno con más fuerza es ser cantador, y eso no es. Primero hay que tener sentido administrativo para administrar El instrumento. El instrumento. Y transmitir. Y segundo, en la sociedad, tener un comportamiento para durar. Si no, pues todo usted, sea quien sea. Pues yo los he visto muy buenos en mi profesión, de ir con ellos por la calle y venía la gente, amigos suyos y amigos míos, y se han ido por otra calle. Y le he dicho, oye usted, el otro día lo vi a usted por el pasillo, vi usted que se echó. Dice, hombre, es que venía tú con fulano. ¿Qué? Cállate, hombre. Y asoma al espejo y se pide dinero él mismo. Una vergüenza, ¿no comprende usted?
Pero pasa eso. En todo lo de la vida hay que tener una conducta. Y no, porque yo la amistad la considero como la madre del vino en la bota. Conservarla para que dure, gastarla lo menos posible. Como decía hace unos momentos Pepe el de la Matrona, hay que tener talento administrativo. Claro. Y no cabe duda de que Pepe el de la Matrona lo tiene. Por eso lleva casi 90 años cantando y lo que te rondaré morena. Muchas gracias, don José. A su disposición.